Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy vengo a traer ya más novedades del proyecto. Algunas cosas buenas y otras menos buenas. Pero bueno, nada grave y nada que vaya a cambiar el destino del proyecto. Esto está planeado para que salga a fin de año y así va a ser, con más o menos contenido, pero a fin de año van a tener una beta jugable. Antes no creo que haya ninguna beta y ya voy a extenderme un poco más en eso. Y bueno, nada. Si vamos a empezar por las malas noticias, entre comillas, podría decirse, bueno, actualmente estoy sin suscripción de IA porque se me acabó ahora hace unos días y por el momento voy a seguir así. Veremos si para fin de mes, cuando llega digamos, el pago de YouTube, si puedo contratar ahí la suscripción o si no, ya más adelante. Porque bueno, esa plata de YouTube ya está gastada desde antes. Otros gastos que estuve de antemano. Y bueno, o sea que bueno, igualmente el proyecto va a seguir avanzando. Yo ahora voy a empezar a hacer streaming en YouTube para ver si de esa manera logro mover un poco más el canal y así poder generar ingresos, que es la única forma de que puedo generar ingresos. Y si bien el tema de la suscripción de la IA no es mucho, tampoco puedo permitirme gastar plata en eso, plata que no tengo en eso, si no sale de acá de YouTube. Porque bueno, ya demasiado tiempo le estoy dedicando como para encima estar perdiendo dinero con eso. Así que nada, si pueden vean los videos, compartan, denle like, comenten, todas esas cosas lindas y así van a ayudar al canal. El que pueda, por supuesto, el que pueda tirar un super chat, un super thanks o lo que sea, más que bienvenido. Y así es la única forma de que el tema de la suscripción va a avanzar. Digo que va a seguir el proyecto sin problema. Es que yo ahora lo que voy a estar haciendo son streamings y voy a estar avanzando otras partes del proyecto que no necesito la IA, más del tema de programación, de organización de los personajes. Todos los personajes que faltan voy a ir haciéndolos con los gráficos de arcade y la programación y eso, y se van a ir probando cosas. Viendo que todo funcione bien con los gráficos antiguos. Total, después es cambiar los gráficos y bueno, ajustar algunas cositas y ya está. Tengo un sistema nuevo para trabajar, el cual yo si quisiera, yo podría sacar un personaje por día, 2 o 3 incluso. Depende el tiempo que le dedique, con personajes de alta resolución. Pero bueno, sin suscripción de IA no se puede, así que el tema que también eso, voy a optimizar para el día que contrate la IA, poder aprovechar al máximo ese tiempo y sacarle el máximo provecho posible, porque ahora estaba en el poco tiempo que le podía dedicar, le dedicaba muy poco al tema de los gráficos, hacía solo un personaje por semana, cuando realmente puedo hacer mucho más. Así que bueno, por lo tanto voy a estar avanzando todas otras cosas mientras tanto en streaming, y lo que les digo, si pueden pasen, comenten, compartan, denle like, los videos anteriores lo mismo, y así lo que les digo, no dependemos de otra cosa más que del tema de YouTube. Y ya está. Después con el tema de la beta va a salir a fin de año, como prometí, tal cual esté en ese momento. Obviamente voy a pulir la beta, no para que salga de cualquier manera, pero hablo en cuanto a contenido. Digamos, no sé si van a estar todos los escenarios en HD o todo... O bueno, la idea es que estén los personajes en HD por lo menos. Y voy a empezar con los escenarios que ya tengo en HD. Después, bueno,
Obviamente, si mientras estoy sin suscripción de IA puedo ir avanzando todos los escenarios de Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, porque no los tengo hechos con los sprites, digamos, de arcade, los voy a ir haciendo para, llegado el momento, reemplazar los sprites y eso. Como digo, lo de la beta que va a salir tal cual esté, me refiero. La idea principal del juego, el juego completo, llamémoslo, es los personajes de Mortal Kombat Trilogy, los escenarios del Mortal Kombat 1, 2 y 3, todo en HD, la sangre en HD, todos los efectos, todo en HD. Después, nada más. Los skins de Mortal Kombat 1 y 2. En su momento había dicho que si llegaba a cierta meta, se podían hacer, pero bueno, esa no es ahora una prioridad, ni tampoco creo que esté, porque viendo que no hubo apoyo, lo que significa hacer 3 veces el mismo personaje y dependiendo de suscripción de IA, que es lo que más cuesta, entonces no lo veo factible. Por lo tanto, no creo que esté. También es un tema de motivación, el tema de que no hubo apoyo y bueno, y de otras cosas también no hacen que no quiera pasar a otro proyecto, a hacer otra cosa. Si bien tengo planes para seguir expandiendo esto, haciendo ajustes o el día de mañana otra especie de jugabilidad y eso, pero bueno, la base sigue siendo la misma para terminar este proyecto. Y bueno, betas no voy a hacer más porque lo que les digo, yo preparé una beta a principios de abril para varias personas, varios creadores de contenido y todo, y la verdad que a día de hoy no tuve ningún feedback. Nadie descargó la beta, nadie la jugó. Fue una beta que se preparó específicamente para probar en online. Le dediqué 3 días sin parar hasta las 4 o 5 de la mañana y al final no tuve ningún feedback, nada, ni un mensaje, ni un gameplay, ni nada de nada. Entonces no me compensa estar perdiendo el tiempo armando una beta, compartiéndola, si al final nadie se toma ni siquiera 5 minutos en probarlo y darte feedback. Entonces no tiene sentido. Lo que sí, bueno, cabe destacar a Shingo Fighter, que él fue el único que me contactó, me dijo, ¿querés que hagamos unas peleitas y eso? Y bueno, hicimos. Y bueno, parte de ese contenido está en mi canal y en el canal de Terry, de las peleas probándolo online. Así que bueno, muchas gracias a Shingo. Y bueno, nada, ya digamos que los planes a partir de ahora cambiaron un poco y van a ser eso. Va a ser, en lugar de un personaje por semana, voy a estar streameando las veces que pueda, en el horario que pueda, porque también dependo de otras cosas, temas familiares y horarios y todo. Pero bueno, un par de horitas así, un par de veces por semana, puedo avanzar bastante. Voy a estar corrigiendo bugs y otras cosas. Y bueno, pero el día que esté activo a través de la suscripción de la IA, lo bueno es que ya tengo un método para poder trabajar mucho más rápido y ahí me pondré al día. Siento a la gente que le prometí a Sindel, porque en un momento Sindel iba a salir esta semana en lugar de Liu Kang, pero bueno, debido a la película, yo ya tenía la idea hace mucho tiempo de hacer la pelea de Liu Kang contra Kung Lao en el escenario azul, en un tributo a la película. Así que bueno, y hubo un comentario que respondí que bueno, que la próxima semana iba a ser Sindel, pero bueno, eso fue hace un tiempo atrás, antes de bueno, toda esta situación. Y bueno, así que lamento no poder complacer a esa persona que le prometí a Sindel, pero bueno, todo llegará y va a ser para mejor, porque también necesitaba una pausa para poner en orden todo el motor del juego. Tengo muchas
cosas que cambiar, que adaptar a Ikemen, que mejorar. Entonces todo este parate me va a servir para dedicarme justamente a todo eso que quería hacer hace ya mucho tiempo. Y nada, eso. Así que nada, si pueden, lo que les digo, dejen su like, comenten, suscríbanse, vean los videos, que es la única manera de avanzar acá en este tema, porque lamentablemente no puedo permitirme costear el tema de la IA, ya demasiado que le dedico un tiempo a esto, que le estoy sacando a mi familia y todo. Así que bueno, nada más. Posiblemente después, bueno, ya hablaremos de planes de futuro. Ahí hay todavía unos planes ahí arriba de la mesa para hacer otras cosas. Pero bueno, eso ya para más adelante. Así que nos vemos en el próximo video.